Tablas dinámicas en Excel. Vamos a continuar con la revisión de las herramientas de los libros de Excel que nos pueden ayudar a manejar grandes volúmenes de información y que nos facilitan muchísimo el trabajo. El día de hoy vamos a hacer el análisis de lo que son las tablas dinámicas, continuando con el ejercicio que hemos venido desarrollando para este curso de Excel. Con respecto a las tablas dinámicas, lo primero que debemos entender es qué es una tabla dinámica en Excel. Y esto no es otra cosa más que una herramienta de Excel que sirve para resumir y analizar grandes cantidades de información en las hojas de cálculo de Excel. Se puede cambiar fácilmente su estructura para analizar los datos de una manera diferente, lo que conforma a las tablas dinámicas en una herramienta muy poderosa. ¿Cuál es la diferencia entre las tablas y las tablas dinámicas en Excel? A pesar de todas las herramientas que proveen las tablas de Excel, las tablas simples o estáticas, las tablas dinámicas funcionan de diferente forma, ya que pueden estructurarse de muchas formas, cambiando fácilmente incluso columnas por renglones y accediendo cálculos automáticos, o ascendiendo más bien haciendo cálculos automáticos. Esto es, yo puedo generar una tabla y automáticamente la tabla dinámica me va a llenar los cálculos que sean necesarios para conformar el llenado más rápido de la misma. ¿Cómo crear y estructurar una tabla dinámica? Bueno, lo primero que debemos entender es que la estructura y organización de las tablas dinámicas trabajan con 4 factores fundamentales. Uno son los filtros, otros son las filas, otros son las columnas y otros son los valores. ¿Cómo crear y estructurar una tabla dinámica? Bueno, lo primero es seleccionar la tabla origen para crear la tabla dinámica, incluyendo los encabezados. Lo más recomendable es primero crear una tabla estática, y a partir de ahí crear la tabla dinámica en una hoja nueva. Esa sería la manera más correcta de hacerlo. Esto que ustedes ven aquí es precisamente la vista de lo que nos conformaría la herramienta de la tabla dinámica en una nueva hoja de Excel. Ahorita vamos a trabajarlo de esta manera. ¿Cómo crear y estructurar entonces las tablas dinámicas? Bueno, estas son las formas de distribución de los campos: filtros, columnas, filas y valores. Y estos son los campos de la tabla dinámica, o sea, todas las columnas que conforman la tabla dinámica. Cada columna se identifica por un número en particular o por un nombre en particular. Normalmente trabajamos con números porque nos lo identifica. Las tablas estáticas se identifican como tablas dinámicas por números. ¿Cómo crear y estructurar entonces una tabla dinámica? Bueno, esto es la estructura de una tabla dinámica y lo debemos comprender de esta manera. Los filtros son estructuras que nos van a ayudar a buscar información dentro de la tabla. Las columnas son los campos de información que nosotros definimos como columnas. Y las filas son los campos de información que nosotros definimos como renglones. Lo que va en el cruce entre las columnas y los renglones son los valores, pero siempre los valores van a ser numéricos. Todo el análisis que yo pueda meter aquí son valores numéricos. Ahorita lo vamos a revisar. Recuerden que en valores solo van números. En configuración de campo podemos elegir la función a reportar, lo que nosotros queramos. Pero ahorita vamos a hacer un ejercicio para que lo podamos comprender.
Otro de los detalles que hay que cuidar son los filtros, que sirven para hacer búsquedas y reportes específicos. Estos también ahorita vamos a aplicarlos. Bueno, ya habiendo revisado lo que más o menos es una tabla dinámica, vamos a proceder entonces a hacer un ejercicio que nos explique el funcionamiento de la misma. Bueno, lo primero es, tenemos una tabla, la tabla que vamos a estar trabajando. Lo que hice fue agregar esta columna de fecha y mes. Voy a eliminarla y la voy a crear en este momento para que veamos cómo lo podemos hacer. Eliminar. Yo aquí voy a crear una columna para poder crear números aleatorios. Y ahorita van a ver para qué. Lo primero que tengo que hacer es decirle a la máquina que en esta parte voy a agregar una fecha. Entonces voy a insertar una fecha. Mayúsculas para ser coincidente con el cuadro. Pero también me interesa saber a lo mejor el reporte mensual, entonces voy a poner aquí el mes. Muy bien. Ahora, lo que voy a hacer es primero saber cuál fue el ciclo contable del año pasado. O sea, la última fecha de ese año fue el día 31 de diciembre del 2020. Y de hecho fue un año bisiesto, si no mal recuerdo, el 2020. Entonces, tuvo 366 días, no 365, por ser año bisiesto. Por el 29 de febrero, justamente. Bueno, entonces lo que voy a hacer aquí es decirle a la máquina que me diga, ¿sí? Vamos, si yo le pido la fecha, me dice, bueno, ¿qué quieres? Fecha, número, ok. Y dice aquí, convierte una fecha en forma de texto en un número que representa la fecha. Entonces le voy a pedir fecha, número. Y le voy a decir que quiero el 31 de diciembre del 2020. Y aquí me tiene que dar el valor que representa esta fecha. Pero me dice, oye, no es lo que yo necesito. Entonces simplemente lo que le voy a pedir aquí es, voy a poner la fecha normal. 31 de diciembre del 2020. Observen. Aquí ya la máquina reconoce que es una fecha. Y lo único que le voy a pedir es que me dé el número correspondiente, o sea, este. Le voy a quitar los decimales y ya sé que el 31 de diciembre del 2020 fue el día 44.196. Lo voy a poner acá abajo porque aquí me va a estorbar para hacer el primero. 31 de diciembre del 2020. Lo pongo aquí y vuelvo a copiar el formato. Recuerden que todas estas herramientas ya las hemos revisado. Aquí copio el formato, ya me lo da. Entonces ya puedo borrar este. Muy bien. Ahora, ya sabemos que esta fecha representa el 31 de diciembre del 2020. Muy bien, yo le voy a pedir a la máquina que me cree números aleatorios para asignar números aleatorios acá. ¿Y qué van a hacer estos números aleatorios? Lo que van a hacer es que van a generar fechas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre. Para esto le voy a decir igual aleatorio.entre y voy a pedirle que agarre el 44.196, ¿sí? Y le quite menos 366 días. Y además que agarre también el 44.196. Podía haberlo hecho al revés, podía haberle puesto arrancar desde el 1 de enero del 2020 y después sumarle los 366 días del año bisiesto. Con esto me va a dar un número, y es un número aleatorio que va a estar en ese rango que yo le pedí. ¿Ok? Bueno, entonces ya lo único que voy a hacer es copiar de aquí para acá. Aquí les generé 300 números. Aquí están. Bueno.
Analizando entonces la función de aleatorio entre, estoy poniendo la fecha final, que es la del 31 de diciembre del 2020, y le estoy restando 366 días por ser año bisiesto, para que en un momento dado caiga en la fecha del 1 de enero del 2020. Pero sin embargo vamos a checar esto. Vamos a analizar aquí la fecha del 1 de enero y la voy a convertir en número. O sea, esto simplemente aquí en inicio, formato numérico, y me dice que es el 43.831. Lo que voy a hacer es que la fecha que yo había puesto aquí de 44.196, le voy a restar los 366 días y debe de coincidir con esta, si es que todo está bien. Menos 366 y me dice que es 43.830, ¿sí? Que es el 1 de enero. Por aquí nos faltó, me tomó un día posterior, no entiendo por qué, porque debería de estar, vamos a poner el 31 del 12 del 2020 y me dice que es el 44.196, que es este. Entonces si yo a este le quito los 366 días, debería darme, ¿sí?, el dato correcto, ¿no? Vamos a ver, esto tiene que ser, pero bueno, hay algo que nos está fallando, porque aquí me dice que el 1 de enero, ¿sí? Esta es la fecha de 1 de enero. Me da como fecha 43.831. Aquí solamente me está tumbando esta fecha de acá. Lo que pasa es que como estoy tumbándole los 366, me está llevando al 0. Entonces si yo aquí le dejo en 365, entonces ahora sí me cuadran las fechas, observen. Entonces vamos a hacer la corrección aquí y es 365. Bueno, ya que tenemos esto, hacemos la corrección, obviamente, de todos los datos. Y ya tenemos, se supone, las fechas. Aquí me está dando este error porque lo puse en tamaño 48, lo voy a regresar a tamaño 20 para que lo podamos ver. Ahí lo tenemos ya, en tamaño 20. Bueno, eso es la primera parte, que sería la parte en donde estoy aleatorizando las fechas para estos pedidos, vamos a decir, o esas compras. Ahora lo que tengo que hacer es convertir estos números en fecha. Para eso voy a irme aquí, voy a poner igual fecha. Y bueno, cuando pongo fecha me dice, devuelve el número que representa la fecha del código, ¿sí? Es el número que representa la fecha del código. Entonces es este mismo número. No tiene caso que yo se lo pida así, sino que lo copio directamente. Y esa no es una fecha hasta ahorita. Pero cuando yo ya tengo seleccionado todo, que ya puse los números aleatorios, lo que voy a hacer ahora es pedirle que me lo muestre en formato numérico sin decimales, ¿sí? Bueno, perdón, bueno, ahí lo tengo. Ahora vamos a pedirle que nos muestre fecha corta. Y vean que ya me lo transformó todo a fechas. Muy bien, bueno. Copió esa columna de aleatorios a la otra, ¿verdad? Sí, simplemente copié la columna de aleatorios a la otra porque voy a borrar esta columna. Esta es nada más una, vamos a decir, es un puente para hacer un cálculo. Ahora, ¿lo podía hacer directamente aquí? Sí, pero la idea es que veamos de dónde van saliendo los datos, ¿vale? Ahora, lo que voy a hacer es que voy a obtener los meses de cada una de estas fechas, ¿sí?
Para eso voy a usar una simple notación sencilla en donde voy a copiar estas mismas fechas acá. Observen, igual a esto. Aparentemente es la misma fecha, nada más. Obviamente no cabe por el tamaño, ¿no? Pero ahí está. Vean que es la misma fecha. Pero aquí lo que le voy a pedir es un formato personalizado. Me voy a ir a formatos de celda y le voy a pedir un formato personalizado acá abajo. Aquí. Me voy a ir a un formato de fecha por acá abajo. Por ejemplo, este formato que me dice día, día y mes, o día y día, mes, año. Lo voy a poner para que lo veamos. Y vean que me aparece el mes. Bueno, entonces aquí lo que voy a pedirle, ¿sí?, es que voy a agarrar ese formato personalizado. Quería que lo vieran completo, pero le voy a borrar estas partes. Le voy a borrar días y le voy a borrar años. Y voy a dejar únicamente mes. Y vean, me dice que en este es el 5, que es mayo. Y bueno, voy a copiarlo esto hasta abajo, ¿no? Y con eso yo ya sé a qué mes pertenece cada fecha. Noviembre, abril, octubre, marzo, febrero, enero. Entonces vean que ya está aplicado el formato y estoy obteniendo únicamente el mes de la fecha que corresponde. Ya puedo hacer más pequeña la columna y bueno, ya queda listo. Como ya no quiero que cambien los números, bueno, lo que voy a hacer es seleccionar toda la tabla. Simplemente lo que le voy a decir es copiar y sin mover nada absolutamente voy a irme aquí y voy a irme acá para pegar valores. En ese momento esto puede cambiar cuantas veces sea necesario, pero esto de aquí ya no cambia, ya se hizo constante. Entonces ya puedo eliminar esta columna y ya me quedan esos datos. Muy bien. Continuemos entonces con el desarrollo de las tablas, primero y después de la tabla dinámica. Ya saben que para generar una tabla me ubico en cualquier lugar de una tabla y le pido insertar y me voy a tabla. Me selecciona todo el rango. Observen, aquí automáticamente me selecciona todo el rango de la tabla. Ahí está. Entonces simplemente le digo aceptar. Y para ponerle nombre a esta tabla, le voy a poner por nombre facturas base, que va a ser la base de la tabla dinámica o de las tablas dinámicas. Aquí me voy a diseño con la tabla seleccionada y le digo, le pongo el nombre que yo quiero. En este caso, facturas sin espacio base. No debemos usar caracteres especiales en los nombres. Eso es algo que debemos respetar. Con eso le doy Enter y ya está identificada esta tabla como facturas base. Ya tengo toda la tabla generada como una tabla estática. Sobre esta tabla voy a incorporar una tabla dinámica. Para eso me ubico en cualquier lugar de esta tabla y le voy a dar clic en insertar, pero ahora voy a utilizar la herramienta tabla dinámica. Cuando yo le dé clic me va a llevar a esta pantalla y me dice, oye, estás ubicado en facturas base. Sí, porque así le puse el nombre yo, facturas base. Bueno, puedo pedirle que cree en la misma hoja la tabla dinámica o en una nueva hoja, o que utilice fuentes específicas de datos externas o esta misma, o agregar datos de otro tipo. Entonces voy a dejarlo tal cual está y nada más voy a decir aceptar.
En ese momento me va a agregar una hoja. Esa hoja es la tabla dinámica. En esa, vean que me aparecen los campos de la tabla dinámica y me aparece esto. Si yo le doy clic aquí afuera, vean que se borra este. ¿Cómo le hago para que regrese? Pues me voy aquí, le doy clic en cualquier lugar de esta parte y ya me pone la estructura para la generación de la tabla dinámica. Esto es lo que me permite generar las tablas dinámicas. Vamos, por ejemplo, a trabajar una tabla dinámica que que tome en cuenta, por decir algo, el mes. Voy a ir acá y le voy a pedir que me abra columnas de cada mes. Vean que también me pone aquí mes y meses. Yo quiero mes nada más, entonces este lo quito y vean que me quedo nada más con el mes. Simplemente para quitarlo lo arrastro a cualquier parte de la hoja y se elimina. Vean que aquí tengo los meses. ¿Sí? Ahora, puedo volver a quitar este y volver a meter otra vez mes. Ahora vamos a quedarnos con meses. Quito mes y me quedo con meses. Y entonces aquí solamente me deja el título del mes, que es lo que yo quiero. Los meses van desde... me fui muy lejos. Desde enero, que ya lo vimos en los primeros renglones, hasta diciembre. Y de hecho me genera de una vez un total general. Ven que yo no hice nada, solito lo hizo la tabla dinámica en automático. Ahora le voy a pedir que me agregue, por ejemplo, la descripción. Pero le voy a pedir que la descripción me la agregue en filas. Y vean que me agrega la descripción. Ya están los meses y las descripciones. Vamos a pedirle también que en valores me agregue, por ejemplo, los totales. Y vean que ya me agregó los totales. Por mes, totales de cada uno de los artículos, el total de todo el artículo de todos los meses, el total de un mes de todos los artículos y además el gran total de la tabla automáticamente. Bueno, cuando yo ya tengo la tabla dinámica, yo puedo trabajar múltiples cosas. Por ejemplo, puedo agregar meses aquí, pero voy a quitar los meses con número y me voy a quedar únicamente con textos. Ya que tengo los meses, vean que los alinea a la izquierda, por ser textos. Pero a mí me interesa que todo esté centradito. Bueno, entonces lo elijo. Puedo elegir las columnas, por ejemplo, las filas, y pedirle que me los centre. Entonces vean que automáticamente me los centra. Bueno, esa es una forma. Ya que tengo esto, ¿sí? Entonces, vean, si yo le doy clic fuera, me lo quita. Pero basta con que le dé clic en cualquier lugar de la tabla dinámica que estoy creando y entonces me vuelve a poner todo. Vamos ahora a agregar, por ejemplo, lo que comentábamos de fechas. Si yo agrego fechas aquí, resulta que me va a abrir una columna para cada fecha. Por ejemplo, aquí me va a poner todas las fechas. Pero una columna para cada fecha. Pues imagínense, analizar así no es conveniente. Obviamente voy a quitar esta parte de fechas, incluso esta de meses 2, lo quito. Voy a quitar esta de fechas también y vean que ya me quedé con los meses. Vamos ahora, también puedo agregar, por ejemplo, fechas como filas. Esto quiere decir que por cada uno de los meses me va a crear el número de filas correspondiente a todas las fechas del mes en donde haya movimientos, obviamente. Aquí está, en automático. Pues ahí está febrero, marzo, etc. Bueno, también creo que es demasiado. Bueno, quito los meses, me quedo con las fechas y vean que me lo pone así. Entonces vamos a quitarlo de todos modos. Vamos ahora
agregar el nombre, o sea, los clientes. Lo agrego como filas y vean que me los pone aquí. Todos los clientes. Y además voy a agregar aquí la descripción de los artículos que compró cada cliente. Entonces aquí lo pongo y vean que me los pone aquí. Este cliente compró estos artículos, estos, etc. ¿En qué periodo? A lo largo de todo el año. Ok. ¿Cómo sé cuánto compró? Bueno, para saber cuánto compró necesito incluir la cantidad. Y entonces simplemente lo que voy a agregar, por ejemplo aquí, es en valores la cantidad, porque es un número. Y aquí me dice el número de artículos que compró de cada uno de ellos. Luego, ¿sí? Voy a agregar, por ejemplo, el total. ¿Cuánto fue lo que pagó? Bueno, aquí me lo va a poner. Me pone tanto la cantidad como el total para cada uno de los artículos. Probablemente sea demasiado, entonces voy a quitar cantidad y voy a dejar únicamente el total. O si yo quiero hacer el análisis de el impuesto que retuve, pues entonces me voy a el IVA y aquí me va a poner las cantidades de impuesto por mes. Y así sucesivamente el análisis que puedo hacer con estas tablas dinámicas. Entonces, continuando, como ya tenemos la tabla dinámica para el cálculo del IVA, en donde agregamos los nombres de los clientes y los artículos que compraron a lo largo de todo el año, y aquí estos son los montos de las compras, pero en base a IVA. No es el monto del artículo, sino el valor del impuesto al valor agregado, que es el que está calculándose para cada uno de los meses y en total. Bien, incluso por cliente y por artículo. Aquí simplemente lo que podemos hacer es tomar toda la tabla y darle un formato para que tenga un formato específico. Simplemente, ya que seleccione todos estos datos numéricos, entonces simplemente le voy a pedir a la máquina que tome un formato moneda y automáticamente me pone el formato moneda para todos los datos con 2 decimales, porque así lo tengo definido el formato moneda. Ya en videos anteriores vimos cómo podemos poner un formato particular, específico, personalizado para moneda. Recuerden que yo aquí agregué el signo de pesos con un espacio para que no quedara junto con el número. Ahí lo tienen. Está trabajando. Muy bien. Esto es la estructura. Ahora, ya teniendo esta tabla, entonces simplemente lo que voy a hacer es ir aquí al nombre, a cambiar nombre, y voy a poner tabla de IVA. Y voy a irme a la tabla base para generar otra tabla dinámica. Para esto simplemente voy a irme a insertar tabla dinámica, me va a pedir lo mismo, le voy a pedir en una nueva hoja y le voy a decir aceptar. Y vean que me crea una nueva hoja. Aquí está la tabla del IVA, pero ya tengo otra tabla dinámica aquí. Ahora lo que voy a hacer es jalar también otra vez el reporte por mes. Voy a jalar el nombre del cliente. Voy a jalar los artículos, la descripción. Pero ahora voy a jalar la cantidad. La cantidad la voy a poner en valores para que me diga cuáles fueron los artículos que compró cada cliente en cada uno de los meses. Como aquí no tuve cuidado, vean que me dejó todo empalmado. Simplemente lo que voy a hacer es quitar trimestre, quitar mes, el mes se queda, perdón, quitar años, y entonces automáticamente ya tengo la tabla por mes. Esta tabla va a ser una tabla de cantidades. Entonces aquí le pongo cambiar nombre, cantidades. Tabla cantidades. Y así puedo ir generando
cuantas tablas necesite para mis reportes, ¿sí? De todo tipo. Montos, el impuesto, los totales, ¿sí? Cualquier reporte que yo necesite. Lo puedo hacer por cliente o por artículo también. Aquí voy a generar otra tabla por artículo de lo que son las cantidades vendidas. Si quiero dar un seguimiento al mercado para saber cómo se está comportando mi mercado, me conviene hacer un análisis de los tipos de producto que más se venden. Entonces, para eso me voy a la tabla, genero en cualquier lugar otra vez, inserto una tabla dinámica, va a ser la misma, agrego en una nueva hoja, me genero una nueva hoja. Aquí lo que voy a agregar otra vez es por mes el reporte, pero además voy a agregar ahora ya no el nombre, sino la descripción, y además voy a agregar la cantidad, ¿sí? Quito el trimestre, quito el año, y entonces me quedo nada más con el mes, y me reporta la cantidad de artículos que fueron vendidos anualmente por cada tipo de artículo que estoy comercializando. Y esta es la tabla de cantidades vendidas. Entonces esto es tabla de cantidades. Y vean que puedo ir haciendo crecer mi Excel cuanto sea necesario, con el número de hojas necesario, y todas esas hojas las puedo agregar a mi menú para estar trasladándome a las hojas que necesite analizar. Y esto me va a transformar este Excel en un sistema. Obviamente ahorita no está todavía puesto con todos esos datos, pero aquí observen que ya tengo tabla de cantidades, ¿sí? Puse dos tablas de cantidades. Sí, entonces aquí son las cantidades por mes por cliente. Entonces aquí voy a cambiarle el nombre, cantidades por cliente, y tengo también la tabla de cantidades por artículo, tengo también la tabla del IVA, y también puedo generar la tabla de totales. Por ejemplo, aquí en cualquier parte me voy a insertar tabla dinámica, agrego tabla, vean que ya me creo una nueva, simplemente voy a arrastrar ahora, bueno, mes también me conviene hacerlo por mes. Vamos a poner ahora el nombre para ver los totales por cliente, incluso por artículo, así que voy a agregar también la descripción. Y ahora lo que voy a agregar son los totales. Y entonces ahora ya tengo, voy a quitar trimestre, voy a quitar año, y entonces ahora ya tengo el reporte mensual de los totales que cada cliente compró de cada artículo con los montos totales. Esto es el análisis de totales. Simplemente lo que tengo que hacer es pedirle, bueno, cambiar nombre aquí, y ya nada más voy a poner aquí tabla de totales. Con esta tabla de totales, entonces yo ya puedo ir generando parcialidades, vamos a decir. Vamos a suponer que yo necesito analizar cada uno de los personajes o de los clientes. Bueno, pues entonces me voy por nombre, lo agrego como filtro y vean que aquí me aparece este filtro. Le digo que me muestre únicamente los datos de Antonio y lo acepto. Y entonces ahora solamente me pone la tabla de totales de Antonio. O le pido que me muestre ahora la tabla de David y lo acepto. Y entonces me muestra la tabla de totales de David. Y así lo puedo hacer para cada una de las otras tablas que generamos. Estas son tablas buscadas por filtros. En este caso el filtro es nombres. Si yo lo quiero hacer ahora voy a quitar voy a poner ahora descripción. Si yo quiero saber que me muestre únicamente un cierto artículo,
elijo el artículo que me interese, lo acepto y entonces me va a poner aquí los datos correspondientes a ese artículo, ¿sí? Por ejemplo, ahí tenemos. Y entonces ahí me está dando los datos del artículo. En este caso, a granel, chile ancho, etc. ¿Sí? Bueno, aquí aceituna. Y bueno, son los totales de cada uno de los artículos. Listo. Y con los meses que sí tuvo demanda ese artículo. Obviamente, no todos tuvieron demanda, ¿no? Listo. Ahora, si yo no quiero esto, si yo ahora lo que quiero es, por decir algo, cantidad, quiero saber qué artículos tuvieron mayor demanda, entonces yo aquí me voy a ir a decir, oye, ¿qué artículos alcanzaron un consumo, una compra de 9? Y aquí me dice estos son, ¿no? O sea, etiquetas en columna, aquí me pone los meses que voy a estar analizando. Y a ver, déjame ver uno más pequeñito. Aquí me está... es que en filas no puse la descripción y por eso no me las mostró. Aquí lo tenemos. Lo había eliminado. Entonces, si yo quito cantidad, hace ratito que estaba viendo el consumo por cliente, decíamos, entonces yo agarro el nombre, lo pongo como filtro y pido que me busque los consumos de, ahora vamos con Enoch y lo acepto. Entonces vean, estos son los consumos, estos son los artículos y estos son los totales que consumió únicamente Enoch. Si yo ahora, en lugar de buscar el nombre de la persona, ubico o busco el artículo, entonces me voy, lo pongo aquí como filtro y le pido que me muestre aquí el aceite y vean que me pone un solo dato porque no puse la descripción aquí abajo en filas. Pero si yo pongo la descripción, vean que me pone la descripción de los artículos. Voy a agarrar, por ejemplo, cantidades aquí y voy a pedirle que me muestre todos esos artículos que tuvieron consumos de 6. Aquí tengo los artículos que en esos meses tuvieron un consumo, una compra de 6 como cantidad. Y entonces puedo ir variando todo este análisis y para eso son las tablas dinámicas.